Hola, buenos días. Mi nombre es Jeremis Mohamar Jiménez Domingo, estudiante de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este caso nos corresponde realizar la tarea previa al laboratorio número 2 o a la tarea de laboratorio número 2. En este caso sería la práctica número 2, y en la cual consiste en realizar figuras geométricas y que corresponden o que nos serán útiles para la tarea de laboratorio respectivo que más adelante se realizará. En este caso se realizarán figuras geométricas, como ya se dijo, tanto la cual nos piden realizar dos figuras. En este caso nosotros realizaremos y un paralelepípedo rectangular utilizando material cartón, formando nuestro molde y utilizando un molde ya establecido para realizar un cilindro. En este caso, aquí presentamos los materiales que vamos a emplear y para realizar el proceso de elaboración y desensamblado de las partes de los moldes para nuestra figura, y en este caso que será de cemento. Primero utilizaremos una balanza, la balanza digital respectiva. Utilizaremos regla para medir las partes de nuestro molde. Utilizaremos recipientes para tanto para medir las unidades respectivas como para usar las sustancias y materiales respectivos para cada mezcla. Tenemos dos recipientes, también tenemos una probeta la cual nos va a servir de guía. Tenemos el escalímetro, también tenemos los materiales a emplear, que son cemento y el agua. Como primer punto, nosotros vamos a establecer que tenemos una probeta. En este caso que la práctica consiste en realizar determinaciones o determinar volúmenes utilizando una probeta y figuras geométricas. Primero vamos a ver que, digamos, que las figuras realizadas puedan caber en nuestra probeta respectiva de 25 mililitros para poder realizar la práctica correspondiente, la de medidas de densidad y volúmenes. Pues por lo cual primero establecemos que, viendo que nuestra primera figura, que es el cilindro, nuestro primer molde, y puede caber perfectamente en nuestra probeta, entonces tenemos en cuenta que sí es válida usar nuestro molde. Ahora, en este caso, vemos que el diámetro de nuestra probeta oscila entre 1.5 a 1.6 centímetros, por lo cual determinamos que vamos a realizar una figura geométrica con ancho, profundidad y largo respecto a eso. En este caso el largo sería indefinido, por lo cual nosotros en este caso el largo lo estaríamos estableciendo con 5 centímetros de la figura rectangular. Y en cuanto a la profundidad, para dejar más espacio y que no esté tan apretado la figura de nuestra probeta, vamos a establecer que será de 1 centímetro de ancho por profundidad. En ese caso nuestra figura rectangular, nuestro paralelepípedo rectangular quedaría de 5 de largo, 5 de ancho, y sería 5 de largo, 1 de ancho y 1 de profundidad. Eso sería las medidas correspondientes de ese volumen. Ahora, en este caso de nuestro cilindro, ya teníamos establecido y un molde, por eso solo vamos a proceder a medir el molde. En este caso determinamos que las medidas de nuestro cilindro son de 5.5 de alto,
y 1.3 de diámetro. En este caso, porque vemos que cabe nuestra probeta, no hay ningún problema de emplearlo. Ahora lo que procedería sería elaborar el molde respectivo con cartón, en este caso el material a utilizar. En este caso hacemos los trazos respectivos para trazar o para realizar lo que son las 4 caras correspondientes y una base para poder establecer nuestro molde. Ahora, ya teniendo cada uno de los pedazos respectivos de nuestro moldecito, y no queda más que proseguir en el ensamblado de nuestro molde. En este caso utilizaremos pegamento para el ensamblado respectivo de los moldes. Ahora, ya habiendo establecido nuestro molde, que nos quedó así, nuestro molde, y viendo nuevamente la probeta que fácilmente podría caber, así que establecemos que nuestro molde está bien realizado. Y ya con nuestros moldes, y proseguimos a realizar la mezcla respectiva para llenar los moldecitos. En este caso, primero que vamos a hacer son utilizar los dos recipientes, y lo primordial para hacer sería el tareo de cada una. En este caso miremos el recipiente 1, que nos va a servir para llenado de agua, y establecemos que el primer recipiente tiene 7 gramos, y nos tocaría, primero tenemos que acerar la balanza. Utilizando la balanza vemos que el recipiente tiene 8 gramos. En este caso, ya haber tarado los recipientes respectivos, nos tocaría establecer la medida o las cantidades del material a utilizar. Primero sería ver cuánto de cemento tendríamos que utilizar. En este caso, la guía informativa nos dice que tenemos que utilizar 200 gramos de cemento, por lo cual, sumado a la medida, a los gramos del recipiente, tendríamos que tener en la balanza medida un total de 208 gramos de cemento. Proseguimos al llenado. Aceramos nuevamente nuestra balanza, y vemos que todavía nos falta agregar más cemento. Procedemos a quitarlo para llegar a la medida respectiva. En este caso, aquí tendríamos los 208 gramos de cemento a utilizar en la mezcla. Lo hacemos a un lado. De ahí proseguimos a medir lo del agua. En este caso, llenamos el recipiente con algo de agua. Nos damos cuenta que
En este caso, nuestra masa total para el agua, teniendo en cuenta que el recipiente con agua es de 7 gramos y la cantidad de agua respectiva a utilizar en la mezcla sería de 46 gramos, tendríamos que utilizar un total de 53 gramos, en este caso en la balanza. Aquí nos damos cuenta que nos pasamos, vamos a quitar más. Nos damos cuenta que nos falta todavía, así que emplearemos una jeringa para agregar agua. Y ahí estaría. Teniendo la cantidad de agua respectiva, ya pasaríamos a hacer la mezcla determinada. Ahora procedemos, teniendo un recipiente, procedemos a vertir lo que es el cemento. Y posterior a ello tendríamos que vertir lo que es el agua en pequeñas cantidades. Se puede hacer en pequeñas cantidades para sacar lo respectivo para el llenado de esto, o también se puede hacer, digamos, vertir todo el agua y sacar lo de la mezcla y meterlo en cada uno de los moldes correspondientes. Eso es lo que nos toca realizar ahorita. Procedemos a meter el agua hasta el cemento. Procedemos a realizar el proceso de mezclado. Ya de ahí, teniendo la mezcla adecuada, procedemos a llenar nuestros moldes respectivos. Ya teniendo llenado esto, procedemos a llenar el segundo. Y entonces así tendríamos nuestro segundo molde correspondiente. Aquí estarían nuestros dos moldes ya llenados con cemento, la mezcla respectiva de cemento y agua. Entonces no nos quedaría más que esperar el secado y después el desensamblado respectivo de los moldes. Bueno, ya habiendo esperado un día aproximadamente para el secado en cada una de nuestras figuras, ahora nos va a tocar desensamblar el molde. En este caso, primero empezamos con la figura rectangular, para el epípedo rectangular, la cual la vamos a desmontar sumergiéndolo en agua para ver cómo desensamblamos todo. Pues como ven, aquí tendríamos nuestra figura rectangular
En este caso, solo tendríamos que proceder a medir las dimensiones, la cual ya teníamos establecidas, pero no hace falta medir más. Y vemos que es de 1 por 1 es un centímetro de profundidad por anchura, y de largo sería los 5 centímetros ya establecidos. Nuestro paralelepípedo rectangular, 1 centímetro de largo, 1 centímetro de profundidad, 1 centímetro de ancho y 5 centímetros de largo. Ahora, para tener ya nada más uniformemente nuestra figura, y solo quedaría más que lijarla con esta lija de corta uñas que tenemos acá, para que cada una de cada cara o cada parte de nuestra figura quede uniformemente establecida. En este caso solo nos faltaría verificar si en verdad esta figura cabe en nuestra probeta. En este caso vemos que fácilmente puede entrar, así que damos por hecho que está bien medida. Ahorita solo vamos a proceder al desensamblado de la otra figura establecida. Ahora, para nuestra siguiente figura, que sería el cilindro, nos tocaría usar un cuchillo y cortando cada una de las partes, cortando 2 partes de nuestro molde, porque en este caso es de plástico, y usamos nuestro cuchillo para cortarlo respectivamente. Bien, como vemos, aquí tendríamos ya desmontado nuestra otra figura geométrica, que sería el cilindro. En este caso habíamos establecido que las medidas es de 1.3 centímetros de diámetro. En este caso la altura es de 5.5. Y solo pasaríamos a la prueba de la probeta, y vemos que claramente que la figura puede introducirse en la probeta, así que damos por aprobado nuestra figura. Bien, entonces solamente como el paso siguiente quedaría nada más lijar cada una de los bordes y caras de nuestra figura para que queden uniforme, y pues así poder trabajarlas en la práctica del laboratorio. Entonces, ya teniendo realizadas y lijadas bien nuestras 2 figuras, damos por culminado el video, y entonces así fue como realizamos nuestra tarea correspondiente.